Buenas, bienvenidos a todos a la ponencia de Climate Education en el día de hoy jueves, cuarto y último día. Espero que la hayan estado pasando muy bien con las ponencias anteriores. Bueno, en este caso tenemos con nosotros hoy a... Y aquí digo, voy a ser un poco complejo porque en México, pues toda la información es información que no es pública. Tenemos una transmisión que es un deficiente. Entonces, aquí empezamos a hacer una sinergia, ¿verdad?, con las entidades gubernamentales a manera de a favor a proactividad la confiabilidad de los sistemas eléctricos, pues hacer lo mejor posible para hacer de lo que creemos que va a ser un proyecto un caso de éxito. Una vez que nosotros tenemos seleccionado esto, empezamos muchísimo más fuerte con la parte de permisos, en donde pues nos preocupa y ocupa muchísimo el impacto que pudiéramos llegar a tener en la implementación de las turbinas eólicas. Aquí lo que hacemos es una investigación, obviamente, con todas las entidades ambientales, para poder llevar a cabo todos los permisos que en materia de regulación nos permitan llevar a cabo la implementación de nuestros parques eólicos. Entonces, realmente también este es un trabajo bastante complejo, porque les puedo contar una de las experiencias de caso de éxito que tenemos en uno de nuestros proyectos en el occidente de México. Llegamos a reubicar más de 100,000 individuos, o sea, 100,000 especies de fauna, que realmente las reubicamos en los mismos sitios, un poquito más alejados donde va a estar el impacto. Entonces se hace un trabajo enorme, ¿verdad?, a pro de la fauna y la flora que puedan estar siendo afectados por la implementación de turbinas. Recordemos que nada más es la implementación de la turbina donde hay un impacto. La naturaleza puede coexistir con la tecnología, porque justo en la fase de construcción, que viene una cosa muy interesante aquí, ya cuando materializamos todos los permisos que a nivel regulatorio el país nos permite tener, aquí sucede algo bastante interesante, porque ya empieza algo más divertido, porque vamos un poco con la autoridad de la mano a llevar a cabo algo que nosotros pensamos que podía ser un sueño, algo más tangible. Empezamos un proceso de construcción, obviamente aquí dando empleo a la comunidad local, a la gente, a los universitarios que van saliendo, porque obviamente pues desarrollar y construir un proyecto de fuente de generación eólica, pues no solamente nos permite traer consigo tecnologías nuevas, que por sí solos ya traemos tecnologías de primera línea, sino además poder capacitar a nuestros jóvenes universitarios de estas universidades que van saliendo de las zonas para que pues puedan participar con nosotros desde la fase de construcción y se involucren en lo que es una turbina, porque pues una turbina tiene aproximadamente 8,000 componentes. Entonces, es todo un mundo que le tenemos que aprender desde la parte eléctrica, electromecánica, civil, desde la cimentación. Entonces, realmente es bastante fructífero esta fase de construcción. Y luego, entonces, otro caso de éxito que tenemos aquí es una interacción un poco más abundante con quienes operan los sistemas eléctricos, ¿verdad? Que al final aquí en México el operador pues se llama CENACE, que es el Centro Nacional del Control de la Energía. Aquí nosotros tenemos una interacción diaria precisamente con ellos para llevar a cabo pues todas las pruebas que nos permitan tener en materia de confiabilidad y regulación pues un comportamiento adecuado de nuestras tecnologías y que sean verdaderamente pues un caso de éxito en donde las estamos implementando. Adicionalmente a esto, nos hemos encontrado con retos bastante significativos, por ejemplo, en zonas donde la transmisión es nula o casi no existe. ¿Qué quiero decir con esto? Nosotros tenemos nuestra central de generación ubicada en donde el mejor recurso nos puede dar y el punto en el que nos tenemos que interconectar al sistema eléctrico nacional está alejado. Tenemos sitios en que nuestra central de generación está a 100 kilómetros del primer punto. Entonces, realmente hemos hecho no solamente aquí líneas bastante largas, que también claramente pueden tener un impacto, lo mitigamos al hacer regulación que nos permita evacuar un clúster grande de energía por un solo circuito. Entonces, siempre estamos como desde la parte eléctrica vigilando
que en materia sustentable pues nos enfoquemos 100% en dejar el menor impacto posible, pero además esto pues es una satisfacción personal porque lo que nos abre es un mundo de posibilidades para que sigamos innovando y para que finalmente pues podamos dejar el menor impacto posible. Otra de las cosas interesantes o de las cosas que hacemos con estas comunidades, como les decía, es dentro de estas implementaciones de caso de éxitos de proyectos, ha sido capacitarnos no solamente para trabajar con nosotros en las centrales que van a operar por 20 o 30 años, dependiendo de cómo esté nuestros contratos de energía, sino además también hacemos programas como las cajas de embalaje. En un proyecto hicimos que las cajas de embalaje de todo lo que nos llegaba de material fue demasiada madera, capacitamos a la gente del lugar y de esto hicieron muebles con estas cajas de madera, ¿no? Y así tenemos un montón de cosas en todos los proyectos. En uno de nuestros clústeres muy grande del norte del país, lo que estamos haciendo ahora es implementando un parque temático con todas las con componentes de las turbinas que nos están, pues por ahí se están reacomodando. Entonces, realmente hacemos cosas bastante, y en otros, por ejemplo, en la zona sur de lo que es nuestro país, que la verdad ahí trabajamos de una manera más hombro a hombro con las comunidades, principalmente de tipo indígenas. Lo que hacemos ahí es básicamente estar más acercados y tenemos también un montón de parques de recreación en lo que es nuestros parques en el sur del país. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros no solamente buscamos, ¿verdad?, tener este acercamiento no solo con las comunidades, sino además con las autoridades, quienes nos dan todos estos permisos y autorizaciones para que nosotros podamos llevar a cabo la implementación de estos proyectos eólicos. Con ellos, ¿cómo lo hacemos? Lo hacemos en base a lo que la ley dice, a lo que la regulación dice. Nos apegamos completamente al cumplimiento de esto. Sin embargo, también hacemos propuestas como las que les digo, en el que podamos tener el menor impacto posible para la parte de los sitios, para la parte sustentable, y buscar un punto de cohesión entre que la parte eléctrica pueda coexistir con el medio ambiente sin dañarlo demasiado. Entonces, esto también lo hemos logrado. La verdad es que la participación de lo que ha sido el operador y el regulador en México es fundamental para que nosotros pues podamos llevar a cabo estos casos de éxito. Además, también dentro de estos casos de éxito, nosotros hemos contribuido en realizar pues transmisión. Realmente México carece muchísimo de esta transmisión. Nosotros hemos colaborado, construido y donado esta transmisión para que no solamente sea uso de nuestras centrales de generación, sino también sea uso pues del bien común de todos los mexicanos. Entonces, después de que hacemos todo esto en una fase más de construcción, que parece ser fácil, ¿verdad? Estamos contándolo así, pero realmente es un tema bastante complejo, divertido, pero además pues que nos deja esta sensación de que estamos haciendo las cosas bien. Y finalmente, pues nosotros lo que nos preocupa es dejar algo que sea bastante agradable con el medio ambiente, pero además que nos permita llevar a cabo esa operación de nuestras centrales eólicas, como les compartía hace un rato, pues por los 20 o 30 años que nuestro parque va a estar funcionando. Entonces, esta interacción con todas las autoridades, con todos los sitios, pues va a ser pues una relación a largo plazo. Entonces, también en materia de mercado, pues nosotros hemos participado en los que son las subastas. En México, pues se hicieron a través de tener un beneficio, un mecanismo que nos permitiera tener una energía pues más competitiva para todos los mexicanos. Nosotros en México rompimos un récord a nivel mundial en el que a través de energía eólica, de hacer proyectos de energía eólica, pues ofertamos el precio más bajo de toda la historia. Entonces, realmente además de dar una energía limpia, pues estamos rompiendo con paradigmas acerca de los precios que tenemos en base al costo de la energía en México. Entonces, realmente Alejo y Foro, esto es bastante, pues para mí confortable contárselos,
porque es algo que vivo todos los días, que me gusta mucho todos los días, hacerlo y deshacerlo. Luego entonces, pues viene aquí, los sitios en donde vamos a implementar nuestros proyectos, porque así como les cuento que nos hemos encontrado proyectos que están muy alejados de donde puede ser la transmisión, también nos hemos encontrado con proyectos que tienen que ser implementados en lo que catalogamos como zona de alto riesgo de seguridad. Entonces también donde estamos con estos proyectos, pues ayudamos a contribuir en la seguridad en el sitio, no solamente que van a operar estos parques de generación, sino también para todas las personas que quieran visitar nuestros sitios. Entonces es así una manera en la que nosotros nos hemos colocado como la empresa más grande de energías renovables, pues en México ahorita principalmente, que nosotros vemos esta contribución, estos casos de éxito de generación de fuentes eólicas, que pueden ser tangibles, que pueden seguir siendo innovadores y obviamente pues nos ayudan a mitigar pues todo el efecto invernadero. Y algo muy interesante es, y esto se los cuento pues desde mi experiencia, la verdad, la energía limpia no tiene un sonido. No sé, ahora cuando vamos a estos sitios y sabes que a través de la pura captación del viento estás generando energía que no tiene un ruido, que nos encontramos las vacas atajándose del sol, abajo de los aerogeneradores, y estas cosas que realmente pues son bastante satisfactorias, eso deja un gran sabor de boca, y entonces pues es la manera en la que sabemos que el camino que estamos llevando, que lo que estamos haciendo, y que estos pues, que seguir implementando parques de generación de energía eólica, pues es lo que tenemos que seguir empujando, Alejo. Tu micrófono. Sí, perdón. Sí, comparto la verdad tu visión en base a tu experiencia. Yo creo que las energías renovables, si bien son muy importantes en general, la energía eólica, el único impacto que puede crear es un impacto visual en el ámbito en el que ustedes hacen, que es trasladar la flora y la fauna, que la verdad es algo que por ahí hay algunas empresas que no lo pueden tener en cuenta y sin embargo es sumamente importante. Siempre por ahí se critica que las turbinas pueden contribuir a lo que es matar aves, por ejemplo, pero el hecho de que ustedes tengan esta labor, por así decirlo, altruista de trasladar especies, la verdad es que hace que la energía eólica en este sentido sea prácticamente perfecta. Así que la verdad es que es muy positivo ese impacto que están provocando porque la energía también es limpia. Totalmente, Alejo. La verdad es que algo que nos preocupa y ocupa principalmente es que todo lo que nosotros le decimos a las autoridades ambientales que vamos a hacer y contribuir, no solamente lo dejamos en papel, porque además estaríamos violando el principio de regulación, ¿no? Además, lo llevamos no solamente en una fase en la que construimos, sino por todo lo que es la vida de operación de nuestras plantas. Entonces, esta reubicación, en caso de que se volviera a ver un tema de flora y fauna en los sitios que los hay, pues todo esto es una reubicación continua. Por ejemplo, también en otro de nuestros parques en el norte del país tenemos un montón de presencia de osos. Esto tampoco es tan normal y algo que pueda ser, pues digamos que no nos dé miedo porque realmente pues un oso se impacta, pero bueno, a lo que queremos llegar es que los osos ahora también están haciendo esta sinergia y esta combinación con las turbinas, que no las ven un problema para su hábitat y que pues bueno, también se busca reubicarlos. Perfecto, muy bien, entiendo perfectamente. Bueno, si te parece, pasamos algunas preguntas de la gente que nos está viendo actualmente. Por supuesto. Es de Omar. Él nos pregunta que cómo fue el proceso de recuperación de embalaje y la creación de muebles, porque desde su punto de vista es una iniciativa bastante interesante. Perfecto, sí, mira, voy a platicarles a grandes rasgos cómo lo hizo la organización. Obviamente hicimos un almacén bastante grande dentro del mismo sitio para recuperar todo
toda esta madera. Después de tener toda esta recuperación, se empezó a hacer la invitación a las comunidades principalmente cercanas al sitio, a que pues se pudieran unir a un taller de fabricantes de muebles a través de esta madera. Entonces se reubicó un sitio, o sea, se reubicó completamente un sitio como si hiciéramos una mueblería, no sé esto cómo se diga en otros países, pero así. Y entonces aquí se trajo especialistas y se les dio la capacitación a las comunidades y a quienes quisieran pues trabajar en esto para que pues agarraran esta madera completamente donada, ya teniendo la capacitación de cómo hacer muebles, pues que empezaran a tener pues un negocio de esto. Bien. ¿Y cómo reciben las comunidades esta iniciativa, digamos, de que ustedes quieran formarlos y, digamos, capacitarlos? ¿Es bien recibido o hay gente como que se muestra reacia en general? Sí, mira, la verdad es que el país completamente está dividido. O sea, realmente ha sido una labor bastante ardua por todo un equipo de sustentabilidad que hay de medio y de permisos. Como les decía, para nosotros lo que funciona justamente para evitar que pueda haber un punto de quiebre es que desde el día uno en el que nosotros ponemos la primer bota en los sitios o la primer piedra, nosotros ya tenemos este acercamiento. Les comentaba, es para nosotros como si fuera un matrimonio para toda la vida. Entonces, pues empezamos con esta parte del enamoramiento y obviamente pues contándoles que nuestra intención nada más es sí hacer energía, pero energía limpia, que no solamente es un tema de negocio, sino pues yo como mexicana que me siento contenta de que podamos seguir empujando esto y luchando por esto para que pues se puedan poder dar. Entonces, ya cuando al final terminamos siendo todos mexicanos acá, y esto es un tema de acercamiento y de entender que pues es un beneficio para todos. Bien, perfecto. Bueno, aquí tenemos la segunda pregunta de Andrea Vanessa. Nos pregunta, ¿cuáles son los factores que debemos tomar en cuenta para que los proyectos de energía eólica no caigan en la injusticia social? Creo que está relacionado con lo que acabas de contarnos un poquito, ¿verdad? Sí, así es. O sea, finalmente, no todo ha sido fácil. Realmente yo creo que para nosotros, al ser el operador y de energías renovables más grandes de México en este momento y de energía eólica, ha sido bastante complicado y sí hemos tenido este tipo de experiencias. Sin embargo, pues llegamos justo a este tipo de cohesión en el que pues no desistimos porque sabemos que no estamos haciendo un mal, que estamos haciendo un bien. Entonces, cuando logramos alinear a estas comunidades para que justo no exista este punto, pues podemos ir adelante. Realmente, de acuerdo a nuestra experiencia, aun cuando hemos tenido esta situación, hemos salido adelante y exitosos de las mismas. Nos fue un poco más complejo en el sur del país, en donde pues sí hay diferentes comunidades indígenas, pero finalmente también se llega a ese punto en el que pues a través de los sitios de desarrollo sostenible que se tienen y de las iniciativas que tenemos con ellos por toda la vida en la que las centrales operan, pues, pues podemos ir adelante con la implementación de nuestros proyectos. Bien, es muy importante el tema de las comunidades indígenas porque generalmente cuando se trata de implementación, digamos, de innovación o implementación de tecnologías nuevas, por ahí se ven como, se sienten como que atentan contra ellos, ¿no? Así es. Entonces es bastante interesante esa labor de respeto que se tiene con ellos. Bien, otra Andrea diferente, nos pregunta, ¿cómo combatirán en el futuro la intermitencia de esta generación eólica? Fíjate que esta es una pregunta muy interesante. No es en el futuro, lo hacemos ya hoy día. Por ejemplo, en México, lo que tenemos implementado, y digo, esto es en base a la regulación que existe, nosotros cumplimos con un código de red, un grid code, que pues, existe en cada país en función de sus sistemas eléctricos y de cómo esté conformado un sistema eléctrico. Entonces, lo que nosotros hacemos es pues hacer pruebas que nos permiten comprobar al operador del sistema
que nuestras centrales son confiables en base a parámetros meramente eléctricos, como son pues frecuencia, velocidad, armónicos, ya son cosas ya muy técnicas, pero que finalmente, si no los cumplimos, no hay una fase en la que te dicen, hay dos fases importantes, tres fases importantes, perdón, para que tú puedas llevar tu proyecto hasta la operación. Primero es que tú lo energices. Siempre va a haber un punto en el que tú tengas un punto físico, un punto medio para energizar tus aerogeneradores eléctricamente, para que esto exista. Y literal, cuando apaguemos el interruptor de nuestra casa nos llegue la energía. Y esta es la primera fase. La segunda fase, que son las pruebas, que hacemos todas estas pruebas para justamente demostrar que pues la famosa y denominada intermitencia pues se corrobore que en estos sistemas eléctricos puede ser tu central confiable. Y luego entonces viene la tercera fase, que nosotros le llamamos la operación comercial, que es que tú ya demostraste con todas estas fases de pruebas pues, que eres confiable para un sistema eléctrico. Luego entonces, pues ahora en México lo estamos empezando a trabajar, pero ya en países como Chile estamos muy adelantados pues en ayudar a compensar más en materia de confiabilidad a través del almacenamiento o del hidrógeno verde, ¿no? A través de la electrólisis. Entonces, realmente ahora en México esto no está tan desarrollado, estamos ahora implementando en materia de innovación, traerlo aquí para justamente darle mayor confiabilidad. Eso no quiere decir que hoy día no lo sean, lo somos, cumplimos como cualquier otra central de generación de cualquier tipo de tecnología a un sistema eléctrico interconectado, pero finalmente también queremos ir como vamos en otros países y que ya es inminente, empezar con el tema de almacenamiento de hidrógeno. Bien, volviendo a Andrea Vanessa, que nos hace ahora dos preguntas más. La primera es, ¿qué tipo de proyectos o espacios tienen dentro de Enel para capacitación de jóvenes o para que los jóvenes puedan involucrarse? Sí, aquí hay dos vías. La primera vía es, en base a la pura tecnología, se hacen programas de becarios en los que pues participan y se les da vamos a redundancia, la capacitación de cómo operar una central eólica. La verdad es que cómo operar una central eólica no es tan sencillo, porque les compartía, o sea, tan solo entender los 8,000 componentes de un aerogenerador, ya desde ahí tenemos un tema. Entonces tenemos todo esto que le llamamos nosotros el corazón de nuestros centrales, que son los cuartos de control, donde tenemos toda la visualización operativa de nuestro parque, y que también pues se recibe capacitación de cómo operar a través del control automático, o sea, de sistemas, un parque. Y además tenemos otra, que es el mercado y la operación día a día. Nosotros no operamos un parque por sí solos. Es una sinergia grande, constante, con el operador del sistema en México y el regulador. Entonces, son diferentes fases para las que a estos jóvenes que van egresando de universidades que no nos enseñan nunca esto, pues puedan adecuarse con nosotros. Por ejemplo, yo les comparto mi experiencia. Yo inicié como practicante hace muchísimos años en un parque, bueno, principalmente en una subestación eléctrica, porque repito, esto aquí siempre tenemos que tener un punto eléctrico, y justamente a mí me capacitaron para toda la parte de cómo funcionaba una subestación, cómo funcionan los equipos primarios, todo el sistema de control, y obviamente pues vamos en fases para que pues podamos ir desarrollando todos estos skills y aprender de lo que es la tecnología, porque esto es lo interesante, esto es donde nos convertimos pues en el caso de éxito que queremos lograr y ser, el traer estas tecnologías pues nuevas para la captación. Y luego entonces, pues no todo es la operación, ¿verdad? También hay una parte que es la gestión. Y entonces también aquí pues invitamos a los talentos a que se unan a la parte más de gestión, en la que pues estamos vigilando a través de todo el permitting, a través de todo lo que es administrativo o regulatorio, pues que estemos dentro de todo lo que es el marco legal vigente y pues estemos vigilando paralelamente pues la parte operativa y la parte administrativa. Bien, o sea que se tienen bastantes oportunidades en el ámbito joven para incorporarse en este tipo de actividades de energía eólica. Afortunadamente, y diría, o sea, casi sí, porque realmente es una tecnología que pareciera que ya tiene tiempo, pero realmente no.
yo les puedo decir que llevo bastante tiempo en esto y todos los días tengo algo nuevo que aprender, todos los días sale algo nuevo y entonces es lo interesante que nosotros, los jóvenes, me voy a decir, estamos desarrollando esta innovación y el campo laboral pues sigue siendo muy grande y justo ahora estamos en un punto en el que tenemos que impulsarlo aún más, el que se dé de acuerdo a todos los acuerdos que diferentes países tenemos con los acuerdos de París, con el desarrollo sostenible, para que esto se pueda dar. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues justamente siguiendo empujando toda esta regulación y toda esta parte operativa para que nos permita seguir construyendo estas centrales y tener el porcentaje de energías que pues no solamente necesitamos para México, sino para el mundo y que pues podamos seguir pues contribuyendo. O sea, realmente en mi caso a mí me encanta trabajar un montón con jóvenes porque además traen iniciativas más frescas. Mi equipo principalmente está conformado de jóvenes porque las ideas son bastante buenas. Hacemos una sinergia entre lo que pues se creía que es la operación de un sistema eléctrico a lo que queremos encaminar todo esto. Entonces, pues ahora nada más toca a nosotros pues agarrar esto y darle para adelante. Muy bien, muy bien. Bien, la segunda pregunta que hace es, un poquito volviendo a la anterior que hablábamos de reubicación, ¿verdad? Dice, ella pregunta si la reubicación se hace de, qué tipo de seguimiento se le da a esa reubicación, o sea, ¿cómo nos aseguramos nosotros de que esa fauna no termina en malas condiciones o no termina en condiciones peores de las que podría estar teniendo los generadores? Ok, pues realmente no, la fauna no se va a otro sitio muy alejado de donde estamos porque realmente es su hábitat. O sea, se reubica unos kilómetros o unos metros de donde tienen el impacto. No puedes sacar nunca, digo, yo no soy especialista en materia ambiental, pero lo que hemos compartido es, nunca puedes reubicar, y es como lo vemos en una plantita de nuestra casa, no la puedes reubicar en otro lugar porque simplemente ya es endémica, es de ahí. Entonces, lo que se hace es, como nosotros estamos ahí, cuando digo operar, no es como que esté un solo operador en un cuarto vigilando un proyecto de gran capacidad. Cuando me refiero a operar, estamos involucrados pues un montón de gente en el sitio y entonces se queda una cuadrilla de calidad y medio ambiente que son los que dan esta continuidad a lo que en la fase constructiva reubicamos e hicimos para todo, pues para todo el ciclo de operación de estas centrales hasta que se vaya a hacer un desmantelamiento. Entonces, cuando hablo de operar una central, se queda el mismo equipo que inicia un desarrollo, una construcción, que es la parte de medio ambiente, calidad, seguridad, y esta misma pues da vigila, ¿no? Y además también hacer una bitácora de la cantidad de especies que están reubicando y haciendo para que pues vayamos teniendo pues la evolución de que en verdad pues la especie sigue prevaleciendo y que es endémica. Entonces, esto mismo pues es algo que repito, no es como que tenemos que hacerlo sí o sí, si no estaríamos incumpliendo a lo que el marco legal y jurídico nos pide, que es que se tenga a bien, acierto, todas las condicionantes que nos ponen para darnos los permisos para que se puedan llevar a cabo la reubicación de flora y fauna y para que nos puedan dar los permisos ambientales necesarios, completos para construir. Entonces, esto es un tema de condicionantes jurídicas. Bien, muy bien. Otra pregunta tenemos aquí de Fernando Solís. Nos pregunta qué piensas, es una pregunta más personal hacia vos. ¿Qué pensás sobre la implementación de HVDC en la generación eólica para la transmisión de la misma? Y si crees, cómo ves su implementación en México y si será viable o no. Sí, la verdad sí es viable. O sea, finalmente tenemos que buscar, en el como juez tan grande, por ejemplo, nosotros como utility grande lo que hacemos es buscar que esta transmisión para que la alta tensión pues pueda ser o mejorar para que los sistemas, para que las centrales de generación puedan seguir penetrando en el mismo, o sea, que puedan seguir entrando o interconectándose, es inminente. Nosotros, por ejemplo, lo que estamos haciendo es colaboración o con el operador y con el transportista de la red
para seguir robusteciendo los sistemas eléctricos y nos permitan, en la medida de lo posible, cada vez tener mayor amplitud para seguir colocando centrales de generación eólica. Es decir, nuestro compromiso no solamente es ambiental y venta de energía, sino que además hacer que la alta tensión, pues, que podamos llevarla a un nivel de repotenciación más alto que le permita no solamente entrar a los sistemas eléctricos, sino hacer un sistema confiable para que pues nunca falte la energía eléctrica en ninguno de los sitios en donde es suministrada. Entonces, esto sin duda es algo que ya hemos trabajado, es un caso de éxito que hemos tenido y nosotros donamos estos activos, los donamos completamente a lo que es el transportista de la red para que ellos les puedan dar el uso adecuado para que pueda llegar toda la distribución hasta el último hogar de las familias mexicanas. Entonces, esto también, pues, es un caso de éxito, es una buena pregunta porque finalmente, pues sí, también es un tema eléctrico, la alta tensión que tenemos que estar vigilando continuamente. Bien, perfecto. Después tenemos aquí a Ricardo Hernández. Nos pregunta si resulta más caro generar con aerogeneradores implementando almacenamiento de energía que generar con fósiles. Y en caso de ser así, ¿cómo se puede convencer al usuario final de pagar estos precios por kilovatios hora? Mira, esta es una pregunta que es bastante interesante. O sea, finalmente nosotros, y esto ya viene un poco más del core business, y discúlpenme si no puedo a lo mejor dar información, pero aquí lo importante es convencer a los clientes que finalmente no solamente podemos dar una energía, porque al final es un producto, digo, ya que nuestro plus es que sea de fuentes renovables, pero estamos entregando un mismo producto que cualquier otra central de generación puede hacer. El precio va en función de cómo tú puedas llevar esa energía hasta el punto en el que te lo piden. Esto pues ya es algo más de análisis interno, pero finalmente pues el convencimiento está en las personas en las que pues quieren comprar esta energía verde, ¿no? O en la industria en la que quiere comprar esta energía verde. Y además en los incentivos de desarrollo sostenible que dan por comprar energía verde, ¿no? Por ejemplo, en México, pues había algo que eran los certificados de energías limpias, donde te daban estos certificados por comprar a través de fuentes renovables, ¿no? Y en México también nos funcionó mucho el estar participando en subastas, que la energía no la compraba el propio distribuidor de la red para poder entregarla, porque al final hemos demostrado que la energía o los costos que podemos dar de energía eólica son más baratos que los que puede dar otra fuente de generación. Bien, muy bien. Bueno, después tenemos aquí una pregunta ya un poco más no de espectadores, sino nuestra, podríamos decir. ¿Qué alternativas de almacenamiento crees que que serían aplicables al contexto de Latinoamérica, ¿no? En nuestro contexto sería, porque podría ser hidrógeno, baterías de litio o a lo mejor hidroeléctricas de bombeo. ¿Cuál es tu opinión en ese aspecto? Bien, la verdad es que el almacenamiento como tal, o sea, yo creo que las baterías de litio son rentables. Y no solo son rentables, están comprobadas como que eléctricamente son funcionables. O sea, hacen esta coexistencia eléctrica entre la implementación de tecnología o de mix eólico y un sistema eléctrico. Pero también ahorita tenemos muchísimo más casos de éxito y además es una manera más noble para el medio ambiente, pues llegar a través del hidrógeno verde, ¿no? Bueno, como es conocido hidrógeno. Entonces, yo no tendría una tendencia, más bien buscaría que las dos fueran caminando de manera paralela. Y repito, esto va a depender muchísimo de cómo esté el sistema eléctrico en cada país o en cada zona o en cada nodo o en cada región, porque pues en unos nodos puede ser más benéfico la implementación de hidrógeno y en otros nodos pues puede ser más benéfico la implementación como tal de una batería. Entonces, esto va a ir en función. Y luego entonces también nos metemos a un tema pues, de rentabilidad, porque pues bueno, no es lo mismo llevar un sistema de implementación de hidrógeno que llevar un sistema de implementación de almacenamiento de una batería. Entonces, pues va a ir en función. Yo creo, así como lo veo a grandes rasgos,
ya como lo dije, en función de un análisis eléctrico, pero también en un análisis de costo-beneficio, ¿verdad? Y esto pues también depende de la cantidad de generación que pudiéramos o que se tenga a implementar. Por ejemplo, o sea, nosotros les comparto, tenemos un clúster que sumado por sí solo da más la capacidad de inyección de más de medio gigawatt de energía. Entonces, esto no es que decir, es un montón de generación. Y ahí, pues, convenientemente, y como yo veo el sistema eléctrico en México, pues puede funcionar el hidrógeno, ¿no? Pero les digo, esto ya va más en función de análisis de costo-beneficio eléctrico y de cuánta capacidad tú vas a evacuar. Bien, muy bien. Tenemos aquí otra pregunta de Manuel Sabillón. Nos pregunta cuánto de la matriz energética actualmente es eólica en México y qué es lo que se prevé al respecto para el futuro. Mira, la verdad no tengo ahora el dato de cuánta generación es, pero nosotros y voy a hablar un poco como renovable, como utility, generamos más de 2 gigawatts de energía en todo México de pura renovable, ¿no? Entonces, así ya vemos otros tantos. Y me repites el complemento de la pregunta, por favor. Sí, que se prevé al respecto de esto que te acabo de preguntar, pero para... Sí, y lo que nosotros prevemos como pues, fomentadores de seguir desarrollando y construyendo y operando centrales de generación renovable, principalmente eólica, es seguir empujando. O sea, realmente para nosotros el tema aquí medular y principal es que esto no solamente sea algo que ya esté ahora implementado ni en el mediano plazo, sino para el largo plazo hasta que no cumplamos con el porcentaje de energías limpias que necesita o que necesitamos para que pues podamos seguir contribuyendo, ¿verdad? Con el calentamiento global y con todo lo que nos hemos propuesto. Entonces, realmente por el futuro es que nos estamos preocupando ahora y empujando para que justo podamos contribuir ese porcentaje en la mayor medida de lo posible. Muy bien. Ahora tengo una pregunta propia, que tengo curiosidad, la verdad, porque yo por ahí, cuando era más joven, estoy hablando de hace 10 años, iba por la carretera y veía camiones que transportaban las aspas de las turbinas, y la verdad es que nosotros vemos una turbina y creemos que a lo mejor es algo relativamente fácil porque lo vemos, pero el hecho de ver una turbina al lado mío, no una turbina, perdón, una de las aspas de la turbina al lado mío, en mi vida me habría imaginado que tenían tanto largo esas aspas, eran enormes. Entonces, teniendo en cuenta que se tiene que transportar todo eso, más los materiales del propio generador donde va anclada cada aspa, digamos, y el poste en sí, me gustaría saber cuánto se tarda en instalar un solo aerogenerador. Mira, va a depender de cuán rápido quieras ir, pero pues nos puede llevar 2 meses aproximadamente. Sí, la verdad es que el hecho es que cada vez las tecnologías van avanzando y cada vez los aerogeneradores son más grandes y producen un aerogenerador más capacidad de generación. O sea, hemos evolucionado en esta parte muchísimo. Entonces, este es más o menos digamos que lo tentativo. Luego entonces va en función de la complejidad del aerogenerador, porque también hay diferentes fabricantes de aerogeneradores, ¿no? Y cada uno tiene su propio proceso de implementación del aerogenerador, porque pues obviamente la cimentación no es lo mismo, va a ir en función de los diferentes fabricantes, pero más o menos este es el estimado ponderado de los diferentes fabricantes que nosotros tenemos, porque también es válido y la verdad que qué bueno que lo comentas. Al final, estos fabricantes que son los que construyen los aerogeneradores de su propia tecnología, pues son los que más son encargados de que prevalezca todo este ambiente sostenible, porque pues justamente están buscando cada vez innovar más su tecnología para que pues sea menor el impacto o lo que se cree como impacto, porque obviamente pues tienen sus turbinas más capacidad de evacuar energía. Antes podíamos a lo mejor evacuar 100 megas con 50 turbinas porque pues no había tanta capacidad para que ellas solitas evacuaran, y ahora tenemos que podemos evacuar esos 100 mismos megawatts
pero solamente con 30 turbinas. Entonces ya estás reduciendo pues ahí un margen importante de un layout para impactar. Pero luego, regresando a tu pregunta también, es interesante porque pues es todo un campo de investigación el cómo montar una turbina, porque pues tienes que poner que realmente sea una cimentación exacta de acuerdo a los cálculos civiles, electromecánicos que la turbina pues pueda tener, y luego pues eso es la primera fase. Por ejemplo, nosotros en México tenemos un proyecto en el norte del país en el que implementamos las famosas dovelas. Las famosas dovelas son vamos a decirlo un lenguaje más coloquial, lo que es el mástil, el palito de la turbina, lo hacemos de cemento, se hacen de cemento. Entonces es como si se colara una base grande de cemento y se unen. ¿Qué quiero decir con esto? En México ya construimos turbinas porque esto se hizo aquí localmente. Entonces se hizo esta cimentación, se unen las dovelas y se crea el mástil del aerogenerador, ¿no? Entonces, esto cada vez, les digo, está bien interesante y va evolucionando. Luego, entonces, el tamaño, pues no te quiero decir, por ejemplo, yo al lado de una turbina, creo que no me alcanzo a ver, soy un punto nada más abajo de una turbina, yo soy chiquita, entonces es impresionante, impacta demasiado, es una experiencia única, no te puedes imaginar que a través de una sola turbina ya estás captando con el viento energía y que la estás transformando y que no le dañe a nadie, estás tú parado abajo de la turbina viendo cómo se genera esa electricidad. Entonces, pues cuando tengan oportunidad de poder asistir a un parque eólico, a uno de nuestros parques eólicos, pues es algo que en lo personal, Alejo y Foro les recomiendo porque es algo satisfactorio, algo en el que el momento en el que como profesionistas dices, está valiendo la pena cada paso que damos, que contribuimos porque es lo que queremos. Entonces, es así, Alejo. Bien, qué interesante, la verdad, la energía eólica para mí es otro mundo, es impresionante. Bien, aquí tenemos una pregunta de Alicia Cruz. Nos pregunta cómo se realizan estos proyectos eólicos para que sean más ambientalmente responsables con la vida de las aves, concretamente. Y si las turbinas tienen alguna diferencia física. Eso creo que ya lo comentaste hace un ratito cuando decías que había diferentes empresas, Sí, pero sí, mira, y no me voy a meter tanto en materia porque no soy tan ambientalista, pero sí, justamente, o sea, sí a todo lo que dicen. Es decir, las turbinas tienen unos colores que identifican las aves, cada una tiene como ¿no? Y también tienen un sonido que hace que no pase nada. Y también ahí le llaman, no sé, un lenguaje, son como cajas de aves que justamente llegan antes de que pueda llegar a ocurrir un incidente. Entonces, es como los sistemas eléctricos. Cuando tú estás en una subestación eléctrica y no pase una ave que vaya pues a tener un arco eléctrico o a pasarle algo, también hay colores y hay dispositivos antiaves que las prevengan de cualquier cortocircuito o que les pase algo así similar. Tienen estas implementaciones y banderillas, los aerogeneradores, que permiten que obviamente pues las aves pues, no tengan un impacto sobre el movimiento del aerogenerador. bien. Bien, después tenemos una pregunta de Eric Weasley. Dice si hay alguna implementación o futuros planes de implementación de turbinas verticales. Mira, la verdad, no sabría contestar esta pregunta porque como tal nosotros no somos fabricantes de turbinas, pero sin duda, o sea, bueno, tenemos la parte de offshore, o sea, esto tiene que ir avanzando y tiene que ir. Realmente aquí lo único complejo es el espacio, ¿verdad? Porque hay que ver, o sea, cómo esto se adecua a los espacios o a los layouts que pues nosotros podamos implementar o desarrollar, y esto pues va a ser en función. Pero sin duda, por eso les digo que el campo es tan amplio, porque esto no está tan estudiado como pensamos y obviamente pues tampoco tan regulado. Entonces, dependiendo de cada país, va a ser interesante cómo adecuamos estas nuevas tecnologías a tropicalizarlo a la región. Bien. Hay una mención que yo quería hacer justo, creo, no sé, no recuerdo si fue el día de ayer o el día anterior. Tuvimos una charla sobre el riesgo oculto que podría llegar a tener las energías renovables en general. Y se hablaba, por ejemplo, del riesgo oculto que tenía la energía eólica en sí, solamente la eólica,
y creo que la solar también, sobre el tema de cuánta tierra se tenía que cubrir, digamos, para su instalación. Lo que quiero rescatar de esto es que es muy interesante la- el lugar donde vos trabajás porque se preocupa de resituar o de reubicar, mejor dicho, esta flora y esta fauna. Entonces, en cierto modo, si bien se ocupa área eh, terrenal, grandes áreas terrenales, el impacto negativo que podría tener se rescata ya no es un impacto negativo. Entonces, eso es algo sumamente importante hoy en día porque, bueno, como tenemos mucha gente que quiere proteger el medio ambiente, pero también quiere proteger las especies autóctonas, tanto de animales como de plantas en general, yo creo que al final el hecho de poder conjugar ambas cosas es algo digno de un aplauso, la verdad. Así que yo, desde mi punto de vista, me parece genial ese tipo de iniciativa que se tiene. Así es, Alejo, completamente. Mira, por ejemplo, yo les cuento mi experiencia personal. Al ser ingeniero mecatrónico, pues te esperas que pues te dediques a una parte meramente eléctrica, más de automatismos y demás. Y les puedo decir que he encontrado mi pasión en desarrollar a través de algo que me gustaba, pues generación limpia y renovable. Y si me preguntas si lo comparo y regresaría, realmente les comparto, te comparto que finalmente esto es lo que quiero hacer por el resto de mi vida, seguir peleando y contribuyendo para que a través, sí necesitamos la energía porque al final pues esto es parte del crecimiento evolutivo de nosotros como humanos, pero también es importante saber que esa energía que estás haciendo pues tiene un sentido común y el sentido es que podamos en la medida de lo posible, como dices, pues impactar y hacer esto pues más amigable, porque creo que es una ocupación y preocupación de todos los que aquí estamos, pues mitigar todo lo que podamos hacer más por el calentamiento global y que es desesperante y que pues como jóvenes sigamos haciendo ese llamado y no solamente llamado, haciendo acciones como esta, que es seguir empujando desde nuestra cancha para hacerlo. Y luego entonces se convierte en algo que realmente ni siquiera parece que es un trabajo, sino que te hace feliz todos los días, porque sabes que te vas a levantar para hacer ese bien común. Qué bien, qué bien. Bien, Gabriela nos dice que mencionabas que los permisos son muy difíciles de conseguir en México. ¿Y qué tipos de permisos, a qué tipo de permiso te referís? ¿Y cuánto tiempo, perdón, cuánto Bien. tiempo le toma a la empresa este proceso? Si es muy burocrático o no. Depende del tipo de permiso. Donde es más complejo el permiso justamente son los permisos de interconexión. Pero claramente también tenemos todo lo que es los permisos ambientales, las manifestaciones de impacto ambiental. Tenemos un montón de otros temas de permisos ambientales, pero digamos que también van de la mano. Más o menos y vamos a hablar de un porcentaje de capacidad porque obviamente pues va en función de la capacidad de evacuación que tú quieras hacer o que quieras realizar tu central. Pero, por ejemplo, para un proyecto de capacidad de evacuación de 200 megawatts de energía, en tema de permisos, podríamos tardarnos casi año y medio en pura tramitación de permisos para tener todo lo necesario para que podamos empezar a poner la primera piedra y empezamos a construir, porque obviamente sin nada de esta tramitología, pues empezamos a construir. Realmente necesitas tenerlo antes de arrancarte con todo. Entonces, si se dan cuenta, es una investigación de campo y de desarrollo que tenemos que hacer de manera muy anticipativa, hacer todo esto de manera, o sea, buscar scouting greenfield, o sea, es de mucho, mucho tiempo para que nosotros tengamos ya proyectos operando. Este es un análisis que llevamos atrás de mucho, mucho tiempo. Entonces, más o menos. Y los permisos, no voy a decir que es un tema burocrático, realmente creo que es un tema, todo en México está regulado en tiempos, ¿verdad? Hoy día, pues es un tema complejo porque por la propia pandemia estamos pues con entidades suspendidas, plazos suspendidos y demás, pero en el pasado, antes de que esto ocurriera, pues aproximadamente un año y medio es lo que nos tardamos, tanto ambientalmente, con caminos de carreteras, con cruces eléctricos y todo lo que es la interconexión como tal, 1.5 años. Bien, muy bien. Bueno, creo que no hay más preguntas, así que la verdad, como viene siendo el láser, pues, estos días, la verdad que cada charla abre más la cabeza, por lo menos a mí, estoy, la verdad que mucho más informado de lo que estaba antes.
y yo creía que sabía algo sobre el tema de ecología y energías limpias. La verdad, muy, muy interesante tu charla, así que bueno, si no tenemos ninguna otra pregunta, desde Enlaces te damos las gracias y desde Climate Education también. Y bueno, muchas gracias por tu ponencia, la verdad muy útil, muy interesante. No, gracias a ustedes, Alejo, gracias a todos, gracias a todas. Y pues nada, seguir empujando. Nosotros los jóvenes somos los que tenemos que hacer que esto cambie. Totalmente, tenemos la aposta, la verdad, sí, sí, somos el futuro, así que hay que contribuir a ello. Así es, completamente. Pues bueno, un abrazo, saludos a todos y todas. Muchas gracias, Isabel. Hasta luego. Gracias.